Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí disfruten la historia. La jaula del diablo, capítulo 11. Disparos. Ataque letal, inflige 100 de daño al objetivo HP, 50 arma de fuego básica, X2, objetivo muere. El registro de batalla apareció frente a Kieran mientras observaba cómo el cuerpo decapitado caía al suelo. Rápidamente se movió hacia el hombre restante. Mientras se movía, también alcanzó su ventana skill. 3 golpes efectivos, habilidad adquirida. Arma de fuego ligera básica. Nombre. Arma de fuego ligera básica. Atributos relacionados. Fuerza, constitución, espíritu. Tipo de habilidad. Ofensivo. Efecto. Has dominado la habilidad de manejar pistolas, metralletas, rifles de asalto y rifles de francotirador, 10% de aumento en los daños. Consume. Resistencia. Requisito previo. F en fortaleza, F en constitución, F en espíritu. Obsernes. Es posible que hayas adquirido la habilidad de arma de fuego, pero todavía no eres un francotirador. Al igual que con la habilidad de daga anterior, Kieran de repente se sintió como un profesional en el uso de armas de fuego. No solo había adquirido nueva información y conocimiento sobre armas de fuego, sino que también sabía cómo maximizar el daño que podía infligir el arma de fuego en su mano. Justo como lo había hecho cuando le había volado la cabeza a Burke. El poder de las habilidades lo sorprendió cada vez, aunque ya lo había experimentado más de una vez. El conocimiento que había surgido de la nada y había sido transferido a su mente también había hecho cambios en su cuerpo, y Kieran sentía que sabía el juego un poco mejor cada vez. Al mismo tiempo, llegó a apreciar la mazmorra del novato aún más. Tal vez una vez que haya aclarado este nivel y pase al juego real, adquirir habilidades sería diferente de lo que había experimentado hasta ahora. Puede requerir mucho más que solo 3 éxitos efectivos o acciones exitosas. Puede requerir que logre 30 éxitos efectivos, o incluso más que eso. Sin duda, el nivel de dificultad del juego aumentaría, y en cuanto a su realismo, cuanto más difícil sea el nivel de dificultad, mayores serán los peligros que le esperarían. Dependiendo de él, Kieran definitivamente intentaría obtener tantas habilidades como fuera posible mientras todavía estaba en la mazmorra del novato. Y esta era la oportunidad correcta para que él hiciera eso. Se acercó al matón herido restante, y lo miró. Por favor, no me mates. Por favor, no sé nada, solo estaba siguiendo las órdenes del jefe. Por favor. El matón herido comenzó a suplicar por su vida. La presencia de Kieran pareció asustarlo. Encontró un capítulo o texto faltante, infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Cuando el hombre fue despojado de sus armas de fuego y su dignidad como un tigre siendo despojado de sus dientes, se volvió aún más inútil que un civil regular. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y mocos. Kieran frunció el ceño. Luego golpeó la cara del matón con todas sus fuerzas. Lanzó un segundo golpe. Luego un tercero. Cuando aterrizó el tercer golpe, apareció una notificación del sistema. Perforación. Inflige un daño al objetivo HP. Perforación. Inflige 2 daños al objetivo HP. Perforación. Inflige un daño al objetivo HP. 3 golpes efectivos, habilidad adquirida. Combate cuerpo a cuerpo, básico. Nombre. Combate cuerpo a cuerpo, básico. Atributos relacionados. Fuerza, agilidad, constitución. Tipo de habilidad. Ofensivo. Efecto. Has dominado la habilidad de puñetazos y patadas, 10% de aumento en daño. Consume. Resistencia. Requisito previo. F en fortaleza, F en agilidad, F en constitución. Obsernes. Ahora puedes encontrar trabajo como luchador callejero a tiempo parcial. A medida que la información voló a su cerebro, ese sentimiento familiar llenó su cuerpo una vez más y apretó los puños, sintiendo el poder que brotaba de su cuerpo. Luego le dio un fuerte puñetazo al matón en la mejilla. De acuerdo con la información en su cerebro, allí fue donde se localizó el nervio trigémino. Si aplicara suficiente fuerza sobre ese nervio en particular, podría aturdir o noquear a su objetivo. Punzonado. Inflige 20 daños al objetivo HP, combate mano a mano, básico, objetivo noqueado.
Después de ver a su enemigo desmayarse, Kieran se levantó, sintiéndose satisfecho. Una vez más, había experimentado el poder de las habilidades, pero no estaba satisfaciendo lo suficiente para él. Él planeó adquirir un par de habilidades más usando este matón. Por supuesto que no tenía prisa. Miró a su compañero que venía hacia él. No lo vas a dejar tan fácil, ¿verdad? Cualquiera que esté asociado con el buitre no es una buena persona. Ni uno solo de ellos. La justicia no ha sido servida todavía. Solo golpearlo no es suficiente. Dijo Colleen cuando llegó al lado de Kieran, levantando una de sus cejas. Después de sobrevivir en esta ciudad durante 4 meses, Colleen había sido testigo del infierno y sabía que había demonios acechando que no merecían misericordia. El buitre y sus hombres eran exactamente esa clase de demonios. No, por supuesto que no lo dejaré ir. Kieran negó con la cabeza, tranquilizando a Colleen. Pudo haber sido una persona amable y empática, pero no planeaba desperdiciar esa empatía con su enemigo, ya fuera en la vida real o dentro de un juego. ¿Entonces qué? Colleen miró a Kieran con una expresión perpleja. ¿Puedes ayudarme a reunir todo el botín? Debería haber bastante alrededor desde que lo sacamos a todos. Kieran le sonrió a Colleen, pero ella no se movió de inmediato. Él se encogió de hombros. Sabía que si no podía proporcionarle una explicación razonable, la niña de voluntad fuerte no cumpliría. Pero no tenía intención de derramar los granos todavía. Señaló a su alrededor y dijo: cuando tengamos todo, te contaré todo. No querrías que nuestros ladrones nos roben nuestro botín, ¿verdad? Kieran rápidamente comenzó a recoger el botín, y también Colleen. Después de la batalla, la confianza de Colleen en Kieran había subido de nivel, y ella incluso bajó la guardia a su alrededor. Ella estuvo de acuerdo en que no deberían permitir que un ladrón de bajo rango les robara el botín. A pesar de los disparos, aún habría otros que no tendrían miedo y que querrían arriesgarse y dar un vistazo. Tampoco sería un número pequeño. Una vez que llegaran los carroñeros, habría problemas. Si los carroñeros pusieran sus manos en las armas de fuego y chalecos protectores en los cadáveres, se convertirían en una amenaza para los dos. Colleen no quería dejar que eso sucediera. Después de 5 minutos de reunir lo que pudieron, se encontraron nuevamente. Ambos habían coleccionado varios T1 Bullet Pro Ozvest TSIM 1905 Handguns. Colleen se puso un chaleco. Miró a Kieran con una expresión perpleja otra vez. Ella había notado que todos los matones estaban muertos. Todos y cada uno de ellos murieron con un disparo letal limpio. Esto le recordó a Colleen lo que había sucedido con los rebeldes. No, incluso los rebeldes no pudieron llevar a cabo tales ataques mortales. Solo el escuadrón de élite podría hacer tal cosa. Pensó para sí misma en silencio. Sin embargo, la élite rebelde no coincidía con la identidad autoproclamada de Kieran. Colleen no preguntó nada más al respecto. Después de todas las dificultades que había pasado, ella había madurado más allá de su edad y sabía que todos tenían secretos. Kieran no fue diferente. Incluso ella tenía secretos que ella guardaba para sí misma, por lo que ella respetaba su privacidad. Kieran le había mostrado tal amabilidad y amabilidad hacia ella. Sabía que si se quedaba con él, sus probabilidades de sobrevivir aumentarían enormemente, e incluso podría sobrevivir a esta maldita guerra. Si había un precio que pagar por él, entonces ella pagaría con gusto. Era solo realidad y un instinto de supervivencia. Kieran había notado algo diferente sobre Colleen, pero no podía decir qué era. No había notado la mirada de Colleen hacia él, o la extraña mirada en su cara ya que estaba cubierta de tierra y cenizas. ¿Ahora puedes decirme? A pesar de los diversos pensamientos en su mente, Colleen no podía hablar abiertamente, así que dejó que su timidez se hiciera cargo y cambió el tema. El buitre debe tener una base, ¿no? Respondió Kieran con una voz ligeramente baja. Aunque parecía que no había nadie más cerca, Kieran aún arrastraba al matón inconsciente a un escondite apartado. Era mejor estar seguro que arrepentido. Sí, él tiene uno. Está ubicado en Sixth Broadway, dentro de un centro comercial. Después de que los rebeldes barrieron el lugar, se lo reclamó y estableció su base allí, respondió Colleen con un asentimiento. Y ninguno de ellos sabe quién soy, ¿verdad? Kieran continuó preguntando. Colleen asintió de nuevo y ella volvió sus ojos hacia Kieran, mirándolo con una mirada un tanto incrédula e incrédula. ¿Estás pensando en entrar furtivamente? Preguntó Colleen con incredulidad. Su voz era más alta de lo normal. Ella continuó antes de que Kieran pudiera responder. El buitre nunca deja que extraños vaguen alrededor de su base. Cualquiera que desee ingresar debe ser traído por sus hombres o prepararse para ser fusilado. ¿Estás pensando en usar este Ashley aquí para colarse? No sueñes, ¿está bien?
Apuesto a que el nombre de mi abuela es que una vez que ustedes se acerquen a la base, este asesino los cruzará y ustedes serán la segunda persona en ser ahorcados y quemados. Colleen gruñó angustiada mientras señalaba al matón inconsciente. Por supuesto que no haré eso. Respondió Kieran con una sonrisa. Bueno. Ya tenemos la ventaja contra el buitre. Acabamos de ganar esta batalla. Unas victorias más como esta y él será un rey sin guardia. Dijo Colleen con alivio. Ella no quería que Kieran hiciera nada estúpido. Acababan de disimular el peligro que tenían ante sí e incluso habían obtenido algún botín. Iré allí solo, dijo Kieran. Una sensación de aplastante y estresante reemplazó el alivio de Colleen una vez más al escuchar las palabras de Kieran. La jaula del diablo, capítulo 12. ¿Estás fuera de tu mente? Colleen gruñó a Kieran. No, respondió. Los ojos de Colleen se abrieron como si ella pensara que estaba loco. Sé lo que estoy diciendo y sé lo que quiero. Sé que la base del buitre estará bien protegida, sé que es peligrosa, pero tengo que hacer esto. Es una gran oportunidad. Dijo Kieran en un tono serio. El buitre envió a sus hombres detrás de nosotros. Obviamente, él no nos quiere vivos y después de este intento fallido, enviará aún más hombres. Como dijiste, no descansará hasta que nos mate. Ese idiota hará cualquier cosa para proteger su orgullo y ego. Es mejor mostrarle nuestros colmillos en vez de huir como las ratas. Dijo Kieran. Se había puesto muy nervioso así que respiró profundamente antes de continuar. Cuando el buitre envíe a su próximo equipo, no será como el que acabamos de matar. Estarán más atentos después de lo que hicimos, así que será más difícil para nosotros atacar. Y ni siquiera pienses en emboscarlos. Definitivamente llevarán un mejor equipo y llevarán armas más grandes. No me diga que antes de que estallara la guerra, la policía usó solo esas pistolas para mantener la paz. Dijo Kieran mientras miraba el botín que acababan de adquirir. Pero Colleen frunció el ceño. Parecía querer hablar, pero no lo hizo. Sabía que Kieran estaba diciendo la verdad. Aunque despreciaba al buitre, no podía negar el hecho de que era poderoso. Tenemos que atacar primero antes de que puedan reaccionar y sacarlos a todos. Hasta el último de ellos. Dijo Kieran en un tono fuerte. Multa. Entiendo lo que dices, pero necesitas saber que esta no sería una tarea fácil. Colleen levantó las manos, cediendo al plan de Kieran. Sin embargo, sus palabras aún tenían un sentido de persuasión. Colleen necesitaba una pareja a largo plazo en la que pudiera confiar. Las palabras de Kieran podrían tener sentido, pero aún esperaba que su plan funcionara sin problemas. Estaban un paso adelante del buitre ahora. Colleen incluso esperaba intercambiar parte del botín que habían adquirido para satisfacer algunas necesidades básicas, por lo que podría sobrevivir un poco más en esta maldita guerra. Ella quería sobrevivir, incluso si eso significaba pasar su vida escondiéndose. Después de todo, ella había sobrevivido durante 4 meses de esa manera. Kieran, sin embargo, era un caso diferente. Era un jugador desesperado que necesitaba artículos de juego para intercambiarlos por dinero en efectivo para poder recibir tratamiento por su enfermedad. Para lograrlo, necesitaba ser aún más fuerte, eliminar tantos NPC como fuera posible y obtener más equipamiento en el juego para ganar suficiente dinero para pagar sus honorarios médicos. El buitre sonaba como un jefe de PNJ para Kieran, por lo que no quería perder esta oportunidad. En cuanto a pasar el resto de su vida en la clandestinidad. Si él fuera un jugador normal, lo habría considerado, pero no era uno. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Sé que no es fácil, es por eso que debemos asegurarnos de que nuestro plan funcione y que se ejecute sin problemas. ¿Puedes ayudarme mirando a nuestro alrededor? Y también necesito tomar prestado tu cuchillo de cocina. Kieran le dijo a Colleen mientras señalaba al rehén. Claro, respondió Colleen. Ella suspiró antes de caminar hacia el otro lado de las ruinas. Las ruinas fueron un punto estratégico. Ofrecían un buen punto de observación, lo suficientemente amplio como para detectar enemigos entrantes y al mismo tiempo cubrir toda la zona. Antes de ir a cuidar, Colleen dejó el cuchillo de cocina que Kieran le había pedido. Originalmente había sido suyo. Fue solo una contramedida para el plan de esta noche. Colleen no se opondría si lo quisiera de vuelta. ¿Para qué lo quería, de todos modos? Ella sabía por qué, pero todavía apoyaba a Kieran. Después de la guerra, Colleen había cambiado mucho. Ella no era tan terca como solía ser en sus opiniones de lo que estaba bien y mal. Lo único que le importaba era sobrevivir. Sobrevivir era lo que todos deseaban durante la guerra, y ella también. Cuando Kieran vio que Colleen tomaba su posición de vigía, se volvió hacia el cautivo.
No sabía lo que Colleen estaba pensando y no era necesario. Todo lo que necesitaba saber era que estaban en la misma página y que podía confiar en ella. Kieran pateó al cautivo para despertarlo. Por favor, déjenme ir. Suplicó el matón una vez más mientras despertaba. Lo haré, después de que me digas lo que quiero saber, le dijo Kieran en un tono tranquilo. Sin embargo, el tono tranquilo pareció asustar al cautivo aún más, ya que no podía decir cuáles eran las intenciones de Kieran, o si estaba diciendo la verdad o no. Él no tenía elección. Kieran era el que tenía el control de su vida. ¿Qué quieres saber? Preguntó en voz baja. Todo lo que sabes sobre el buitre. La ubicación exacta de su base y cuántos hombres tiene allí. Dijo Kieran. No sé mucho sobre el buitre, pero la base está en Sixth Broadway, en un área de almacenamiento subterráneo debajo del centro comercial. Tenemos 20 hombres a. Antes de que pudiera terminar, gritó en agonía. Kieran le había cortado uno de sus dedos con el cuchillo. Cállate. No me diga a la mierda que todo el mundo sabe. Dime algo que no sé. Tienes 2 oportunidades más. Dijo Kieran, sosteniendo el cuchillo en su mano y mirándolo fijamente. Realmente no sé mucho sobre él. Él no era nadie antes de la guerra, pero se volvió infame cuando comenzó la guerra. La base está realmente en el área de almacenamiento subterráneo, pero creo que podría haber 30 hombres allí. El jefe reclutó a más hombres hace unos días. El dolor y el miedo hicieron que el matón derramara más información. ¿30 hombres? Kieran entrecerró los ojos. 30 hombres era una historia totalmente diferente. 10 hombres más hicieron una gran diferencia. Si solo fueran 20 hombres, Kieran solo necesitaría enfrentarse a otros 11, contando los que acababa de matar y los 2 que había enfrentado el día anterior. Pero ahora tendría que enfrentar a otros 21 hombres. Su nivel de estrés se disparó. Luego frunció el ceño. ¿Cómo se puede alimentar a más de 30 hombres en una situación como esta, a menos que tenga un suministro interminable de alimentos y agua? Incluso si su base está en el centro comercial, todavía no está en un supermercado. No me digas que el buitre trae suministros de la estación de policía. Me estás mintiendo. Cuando terminó de hablar, levantó su cuchillo de nuevo. Estos no fueron tiempos de paz. La guerra había estado sucediendo desde hace bastante tiempo. Después de 4 meses, los suministros deberían haber estado agotándose alrededor de la zona de guerra. Kieran ya sentía la importancia de la comida y el agua, a pesar de que solo había estado allí durante 2 días. El matón, sin embargo, no mostraba ningún signo de hambre o sed. Por el contrario, parecía ser fuerte y animado. Si se tratara de un solo hombre, tal vez hubiera sido posible, pero todos y cada uno de los hombres que Kieran había matado parecían sanos. Parecía que los matones tenían suficiente suministro de comida y agua. Tal vez incluso más de lo que necesitaban para sobrevivir. La guerra podría durar bastante tiempo, y encontrar suministros para al menos 30 hombres adultos no podría ser tan simple. El buitre necesitaría planear al menos 2 o 3 semanas más si quería mantener sus fuerzas fuertes. Sería difícil hacerlo considerando los números y las armas que poseía el buitre. No podrían haber allanado un hipermercado, porque todos se habrían vaciado cuando estallara la guerra. Los civiles ya habrían allanado todos los hipermercados que había. Así es como Kieran sabía que el matón estaba mintiendo. No soy. ¡No! De Vulture usa sus conexiones para obtener suministros. El matón se encogió al ver que Kieran volvía a levantar el cuchillo. ¿Qué conexiones? Preguntó Kieran. El matón vaciló, pero Kieran no lo hizo. Cuando bajó el cuchillo, cortó otro dedo. ¡Ah! Gritó el matón una vez más. Parece que no estás siendo lo suficientemente claro. ¿Debo preguntarte de nuevo? Dijo antes de levantar el cuchillo una vez más. Son los rebeldes. Son los rebeldes. El matón se apresuró a explicar. ¿Los rebeldes? Kieran estaba confundido. Nunca pensó que el buitre tendría alguna conexión con los rebeldes. Según lo que él sabía, el buitre no había sido nadie antes de la guerra. ¿Cómo pudo haber formado conexiones tan fuertes con los rebeldes? El buitre mantiene cautivas a las mujeres y las intercambia por provisiones. Agregó el matón rápidamente para evitar que Kieran le cortara otro dedo. Esta información enfureció a Kieran. Apretó con más fuerza el cuchillo al darse cuenta de cuál era el trato entre el buitre y el jefe de la rebelión. Su furia se convirtió en un impulso de matar. Sin embargo, se enfrentó al matón con calma. Muy agradable. Parece que has entendido nuestro método de hablar. Ahora me gustaría que me digas la estructura de tu base y las posiciones de los guardias. Todo. Ahora. Dijo Kieran. Sí. El cautivo asintió antes de derramar los frijoles.
El matón no notó que los ojos de Kieran se habían helado. La jaula del diablo, capítulo 13. Kieran apuñaló al matón que gritaba en el corazón. Los labios del hombre se movieron un poco, pero no dijo nada cuando falleció. Kieran era frío y despiadado. Él no había planeado dejarlo oír en primer lugar, especialmente ahora que sabía sobre el intercambio que estaba teniendo lugar entre el buitre y el jefe de la rebelión. Tal como le habían dicho, todos los que se asociaban con el buitre eran malos. Ahora él realmente entendió el significado detrás de esas palabras. Kieran tampoco se consideraba una buena persona. Había luchado por sobrevivir desde muy joven, y se había encontrado con mucha oscuridad en su vida, hasta el punto de que ya no podía distinguir lo bueno de lo malo. Sin embargo, él tampoco se consideraba una mala persona. Era algo intermedio, y no quería cambiar. Él era realmente una persona amable. Mostrar misericordia es opcional, pero tener un corazón amable y no dañar a los demás no lo es. Eso fue lo que vivió. No sabía si eso cambiaría algún día, pero hasta entonces planeaba aferrarse a sus creencias. Kieran exhaló un largo suspiro y recogió sus pensamientos. Ahora no era el momento de pensar en eso. Tenía que enfocarse en el asunto en cuestión. Cortante. Inflige 10 de daño al objetivo HP, objetivo paralizante. Cortante. Inflige 10 de daño al objetivo HP, objetivo paralizante. Cortante. Inflige 10 de daño al objetivo HP, objetivo paralizante. Kieran revisó el registro del sistema. Las 3 notificaciones indicaban que Kieran efectivamente había colocado su cuchillo en el objetivo. Sin embargo, la ventana de adquisición de habilidades no había aparecido. Kieran también había estado amenazando al matón, lo que podría considerarse un movimiento efectivo también, pero tampoco había aparecido ninguna ventana de adquisición de habilidades sobre eso. Entonces, ¿hay un límite en las habilidades que puedo adquirir? Las habilidades coercitivas como amenaza o trading no han aparecido. ¿Podría haberlo hecho mal? Además, los golpes con cuchillos deberían haber contado como habilidades de espada. Debería haber aparecido como una nueva habilidad. A menos que ya haya llegado al límite. Frunció el ceño cuando llegó a una conclusión. En este momento todavía estaba en la mazmorra de los novatos. Para que los nuevos jugadores tengan un buen comienzo, el juego les dio una pequeña ventaja. Esa ventaja, sin embargo, no fue interminable. Fue dentro de lo razonable. Las habilidades requerían solo 3 golpes efectivos para registrarse en la ventana de habilidades. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Sin embargo, parecía que solo podían usarse para esa categoría de arma específica. Por ejemplo, Kieran ya había adquirido la habilidad arma afilada, daga, por lo que otras armas y habilidades dentro de la categoría arma afilada serían automáticamente inalcanzables. Para adquirir esas habilidades, debería seguir las reglas del juego real. Las ventajas de la mazmorra novata ya no se aplican. Si este es el caso, entonces frunció el ceño otra vez. Las cosas no iban como él había esperado. Su plan inicial había sido interrogar al matón y obtener más información sobre la base. Su segundo motivo, sin embargo, había sido adquirir más habilidades y hacerse más fuerte en un período de tiempo más corto. Parecía que el creador del juego había tomado ciertas medidas para evitar este tipo de abuso. El juego permitiría a los jugadores adquirir habilidades para defenderse, pero no les permitiría ser muy fuertes desde el principio. Después de todo, el desequilibrio de poder dentro del juego podría conducir a su caída. Aunque Kieran quería ganar más poder, se dio cuenta de que tendría que seguir las reglas del juego por el momento. ¿Qué pasa si trato de subir de nivel las habilidades que ya he adquirido? ¿Tendría que seguir las reglas de la mazmorra de los novatos o las reglas regulares entonces? Se preguntó Kieran. Sería más fácil con las reglas para novatos en lugar de las regulares. Seguir las reglas regulares sería mucho más difícil. Sin embargo, Kieran carecía de la información para especular sobre esto más allá. Sacudió la cabeza con fuerza, queriendo despejar su cerebro de todos los pensamientos. Se levantó y saludó a Colleen, indicándole que regresara. El deseo de Kieran de adquirir nuevas habilidades no había funcionado, pero había obtenido mucha información sobre sus enemigos. Definitivamente había sido más de lo que había anticipado. El matón muerto le había dicho a Kieran todo lo que necesitaba saber e incluso había mencionado los tratos secretos entre el buitre y el jefe de la rebelión. Hijo de Mail Protected. ¿Cómo podría él? Exclamó Colleen cuando Kieran le contó todo lo que sabía. Como mujer, ella podía entender lo que las mujeres que estaban siendo intercambiadas estaban pasando. Ese hijo de Mail Protected. Se pudrirá en el infierno cuando él muera. Colleen maldijo enojada. Entonces lo enviaremos allí.
dijo Kieran. Colleen asintió con la cabeza, sí, lo haremos. Pero antes de hacer eso, tenemos que organizar nuestro botín adecuadamente para poder tener una lucha adecuada contra el buitre. Dijo Kieran, señalando los chalecos de protección y las armas. Kieran nunca los abandonaría. Al igual que todos los jugadores, quería llenar su inventario con elementos y equipos. Incluso si el valor del artículo no era alto, Kieran aún conservaría todos los elementos. Además, el botín valía más que cualquier artículo regular. Déjamelo a mí. Dijo Colleen con confianza. ¿Estás planeando traer todo de vuelta a tu escondite? Anoche estuvo lo suficientemente recluido, pero ya no será así, cuestionó Kieran el plan de Colleen. Su escondite había estado bastante apartado y seguro antes de que los hombres del buitre los encontraran en esa zona. Pero considerando que habían estado expuestos, no sería seguro ir allí nunca más. El buitre podría haber enviado más hombres para patrullar el área, además de que también estuvo expuesto a otros civiles. Kieran no quería que le robaran su botín mientras él estaba fuera peleando contra el buitre. Fue invaluable. Si no mataban al buitre, sería su única fuente de suministros mientras recuperaban su fuerza. Kieran consideró el fracaso como un resultado porque sabía que estaban muy superados en número. Él podría tener ciertas habilidades, pero no tenía el 100% de confianza en sí mismo. ¿Me veo como si fuera estúpido? Tengo más de un escondite, recógelo y sígueme. Colleen hizo una señal para que Kieran recogiera su botín y se fue. Regresó a la vieja guarida y reunió todo lo que pudo antes de llevar a Kieran a las afueras de Gardenville Area. 9 pistolas, excluyendo las que llevaban Kieran y Colleen, y varias latas de comida habían sido metidas dentro de la mochila de Kieran. Lo mismo ocurrió con el equipo de protección. Cada uno de ellos llevaba un chaleco mientras que el resto se había atado para que Colleen lo llevara. Colleen se movió al azar bajo su peso. Aunque Kieran también tenía su propia mochila, también se ofreció a llevarla de Colleen. Pensó que podía manejar el peso extra, pero Colleen lo rechazó. Si quieres que tu plan tenga éxito, debes tener suficiente energía. No tenemos suficiente comida, agua o tiempo. Si no llegamos a mi otro escondite en Sixt, no podremos ejecutar su plan antes del amanecer. Eso le dio a Kieran una pausa. Habían pasado 3 horas desde la batalla contra los hombres del buitre y el interrogatorio que había seguido. Ahora era alrededor de la 1 am en tiempo de juego. Alrededor de las 6 am los rebeldes comenzarían su patrulla de rutina de las calles. Eso dejó a Kieran apenas 5 horas para prepararse. Necesitarían 1 hora para llegar al escondite en la sexta, por lo que les dejaron menos de 4 horas. A pesar de la información tomada del cautivo, el reconocimiento de la base sería crucial para su plan y eso tomaría tiempo también. Tenemos que darnos prisa. Dijo Kieran. Vamos. Respondió Colleen mientras se apresuraban hacia su destino. Después de 45 minutos de caminata, Colleen, exhausta, llevó a Kieran a un edificio medio de ruido. Por lo que parece, Kieran podría decir que originalmente había sido una boutique de 2 pisos. Los maniquíes rotos lo delataron. Siguiendo a Colleen, Kieran saltó sobre un rayo caído que solía soportar el edificio. En la parte posterior de la casa, había una puerta a una sala de almacenamiento. Solía trabajar aquí antes de la guerra. Hay un área de almacenamiento subterráneo lo suficientemente segura para que podamos escondernos. Este es mi último escondite, dijo Colleen mientras abría la puerta. Kieran asintió y la siguió adentro. La sala de almacenamiento era más grande que su último escondite. Ambos, más su botín, encajaban dentro, y aún así parecía muy espacioso. Cuando se sentaron, Kieran le pasó a Colleen el agua restante. «Necesitas esto más que a mí», dijo, a pesar de que su garganta ya estaba seca. «Solo un sorbo», insistió Kieran. Bien asintió y aceptó el agua. Bebió lo suficiente para hidratarse, y luego le devolvió el agua a Kieran a pesar de sus protestas de que bebiera más. Ella no quería. Kieran bebió el agua restante con un gran trago. Él estaba tan sediento. Durante la batalla, Kieran no se había movido mucho pero había consumido mucha energía. A pesar de que su cuerpo virtual podría recuperar energía más rápido que su cuerpo real, el estado deshidratado y hambriento todavía le causaba problemas. Mientras observaba a Kieran tragar el resto del agua, Colleen se dio cuenta de que él también estaba extremadamente sediento. Le conmovió que la pusiera primero. A pesar de su sed, le había ofrecido el primer trago. Era la primera vez desde que estalló la guerra que algo la había conmovido tanto. La jaula del diablo, capítulo 14. La noche estaba en silencio absoluto. La Sexta Broadway solía ser un área alegre y animada, pero después de que estalló la guerra, todo había cambiado. Ahora todo estaba en ruinas.
Sin embargo, todavía había un par de edificios más altos que habían sobrevivido a la guerra, de pie con orgullo entre las ruinas. El centro comercial fue uno de ellos. Como el centro comercial más grande de la ciudad, definitivamente había visto días mejores. Ahora ni siquiera tenía un techo adecuado que lo cubriera. Se podía ver un gran agujero en su parte superior, como si un meteorito hubiera atravesado el edificio. Aún así, fue un buen escondite para la gente durante la guerra. El único problema es que fue ocupado por un grupo de matones armados. En ese momento había dos guardias apoyados contra las paredes en las sombras, monitoreando el área alrededor del centro comercial. Ambos se veían mal en su trabajo. Ninguno de ellos estaba prestando atención. Este no fue un comportamiento inusual. Todos los civiles y lacayos que vivían cerca de Sixt sabían que esta era la base del buitre. Cuando la primera persona en oponerse a él había sido colgada y quemada frente al edificio, había asustado a todos los demás. Además, había un guardia más en la mitad del tejado derruido. Ese guardia era el verdadero negocio en comparación con los dos hombres de la entrada. Su lugar le ofreció una posición ventajosa, para que pudiera supervisar todo lo que sucede a continuación. Además, él no estaba usando una de esas pistolas M1905, sino un rifle de francotirador mucho mejor. Comparado con los hombres de abajo, ese tipo se parecía al Grim Reaper. Si alguien se atrevía a dar un paso hacia el centro comercial, les volarían la cabeza en un instante. Necesito un cigarrillo, le dijo uno de los guardias al otro. Vamos juntos. El segundo estuvo de acuerdo. Los dos salieron de las sombras y entraron al centro comercial. Para encender un cigarrillo, necesitaban encontrar un lugar protegido del viento. No había tal lugar fuera del centro comercial, así que se dirigieron hacia adentro. El centro comercial había sido dañado por tiroteos durante la guerra, y todas sus paredes tenían agujeros que el viento seguía soplando durante la noche. Los guardias planearon entrar al centro comercial a través de uno de esos agujeros. El que había sugerido la fuga de cigarrillos entró primero, pero antes de que el segundo pudiera siquiera doblar su cuerpo, una mano lo agarró por detrás y se tapó la boca. Antes de que pudiera emitir un sonido, sintió un dolor repentino en el cuello y cayó en el abismo de la muerte. Apuñalamiento. Inflige 100 de daño al objetivo HP, 50 arma afilada, daga básica, X2. Target muere. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Darse prisa. El guardia que ya estaba adentro le dijo a su compañero. No se había dado cuenta de que algo estaba mal. Él encendió un cigarrillo. En el momento en que lo encendió, una figura oscura se precipitó a través de la pared y lo tiró al suelo, usando una daga para cortarle la garganta. Antes de que el guardia pudiera hacer algo, ya estaba muerto. Apuñalamiento. Inflige 100 de daño al objetivo HP, 50 arma afilada, daga básica, X2. Target muere. Kieran, que había sacado a los dos guardias, se puso de pie y dejó escapar un largo suspiro. Había llegado al sitio hace media hora, y había estado esperando desde entonces la oportunidad de atacar. Con su habilidad encubierto, no le había resultado difícil acercarse al edificio. La parte más difícil era sacar a los dos guardias sin alarmar al que estaba en el techo. La entrada al área de almacenamiento subterránea había sido manipulada por los hombres del buitre para hacer sonar una alarma cada vez que alguien la abría. Hubiera sido difícil para Kieran pasar desapercibido por los dos guardias y alcanzar el área de almacenamiento subterránea, especialmente si no quería alarmar al guardia en el techo. De acuerdo con su observación, el hombre en el techo solo tenía un rifle de francotirador, razón por la cual Kieran había insistido, a pesar de la protesta de Colleen, en que los dos se separaron. Kieran pudo ocultarse muy bien, pero Colleen no pudo. Si Colleen hubiera seguido a Kieran, no solo habría comprometido el plan de Kieran, sino que también podría haberle costado la vida a Colleen. El cautivo había mencionado al francotirador en el techo y había dicho que, aunque era bueno con un rifle de francotirador, no era un asesino profesional. Si lo fuera, Kieran no habría podido entrar furtivamente. Kieran buscó en los cadáveres el botín, pero no encontró nada, por lo que se dirigió hacia la azotea. No le importaban las armas de los guardias muertos. Él ya tenía un M1905 completamente cargado. Llevarlo más solo lo retrasaría. El camino que conducía a la azotea había sido demolido y ya no era seguro. Las vigas de acero y el techo de concreto habían caído a lo largo de la pared, dejando solo un extremo aún unido a la azotea, formando un tramo natural de escaleras que conducía a la cima. Kieran subió las escaleras en silencio. Cuando llegó a la cima, vio al francotirador que le habían advertido.
El hombre estaba en cuclillas, sosteniendo el rifle de francotirador en sus brazos y supervisando el área que rodea el centro comercial. Sin lugar a dudas, él era mucho más dedicado en comparación con los hombres que Kieran había encontrado. Sin embargo, sus habilidades para disparar aún no se habían probado. Kieran se acercó a él silenciosamente, moviéndose en una posición lista para el combate, la daga en su mano izquierda se alzó ligeramente. Era como si hubiera practicado esto 1.000.000 de veces. Su mano izquierda cubrió la boca del francotirador mientras tiraba de él hacia atrás, creando un espacio entre el cuello del hombre y el rifle. Después de haber expuesto su cuello, usó su mano derecha para atravesarlo rápidamente con la daga. La sangre fresca se derramó y se derramó por todo el rifle que cayó al suelo. El cuerpo del francotirador temblaba como si sus brazos y pies estuvieran siendo electrocutados. Kieran lo abrazó con fuerza y se cubrió la boca. El francotirador no hizo un solo sonido cuando murió. La herida se hizo aún más grande cuando Kieran tiró del hombre hacia atrás. Apuñalamiento. Inflige 100 de daño al objetivo HP, 50 arma afilada, daga básica, X2. Target muere. Cuando la notificación apareció, confirmando que el hombre estaba realmente muerto, Kieran soltó su mano. ¿Eh? Exclamó sorprendido. El rifle que el francotirador había estado sosteniendo no era realmente un rifle de francotirador real. Era simplemente una pistola con una mira que ni siquiera encajaba bien. Fue una combinación de dos cosas diferentes. Nombre: M12. Tipo: arma de fuego. Rarity: common. Daño: común. Municiones: 20 rondas. Atributos: ninguno. Efecto: ninguno. Capaz de sacar de la mazmorra. Sí. Opciones: este es un rifle bien mantenido de 7,62 milímetros. Debería ser confiable. Nombre: M12. Tipo: vista telescópica. Rarity: dañado. Atributos: puede acercarse de 4 a 8 veces. Efecto: ninguno. Capaz de sacar de la mazmorra. Sí. Opciones: no debe adjuntarse a esta pistola. Después de leer los detalles de notificación del sistema en el rifle de francotirador e inspeccionarlo una vez más, eventualmente lo dejó de lado. Incluso si hubiera sido un verdadero rifle de francotirador, Kieran no lo habría tomado. Necesitaba ser más ágil en sus movimientos, y el llamado rifle de francotirador era demasiado llamativo y definitivamente comprometería sus planes. Su plan era eliminar a todos los guardias e infiltrarse en la base del buitre. Había planeado infiltrarse en la base desde el principio, durante su pelea con los hombres del buitre. Aunque Colleen había rechazado su plan, Kieran todavía insistía en llevarlo a cabo. Se había apegado a su plan incluso después de haber descubierto que no se enfrentaría a 11, sino a 21 hombres del buitre. Sabía muy bien que no podía vencer a 21 hombres, incluso con las habilidades con las que el juego lo había bendecido. Después de revisar el cuerpo y la azotea, bajó nuevamente, dirigiéndose hacia el área de almacenamiento subterránea. Cuando bajó por la ladera, vio la entrada. Fue tan llamativo. La puerta no estaba completamente cerrada. Estaba parcialmente abierto, y la luz del interior de la habitación se deslizó a través del espacio. Fue fácil para Kieran echar un vistazo dentro. Vio un corredor lo suficientemente ancho como para caber en una carretilla elevadora, enmarcado por habitaciones a cada lado. De acuerdo con lo que él sabía, esta área de almacenamiento estaba hecha de paredes de concreto separadas, creando pequeños cuartos para que los visitantes del centro comercial almacenaran sus bolsas. Ahora se había convertido en un hotel para matones. Lentamente se acercó a una de las habitaciones. La luz dentro de ella brillaba a través de la puerta del área de almacenamiento, formando una línea brillante en el suelo. A diferencia de otros civiles y matones, los hombres del buitre vivían bastante la vida teniendo en cuenta la situación de guerra actual. Al tener conexiones con la rebelión, los matones se habían ganado suficientes suministros diarios. Incluso había un generador diésel allí. Eso solo probaba cuán malvado era el buitre. Cuanto mejor era el estilo de vida de sus hombres, más los tratos entre el buitre y la rebelión, y más las mujeres inocentes que habían caído en las malas manos de los rebeldes. La urgencia de matar surgió en el corazón de Kieran. La jaula del diablo, capítulo 15. Kieran apenas podía contenerse más. Tan pronto como entró por la puerta de la entrada de almacenamiento, la puerta se abrió y la expresión de Kieran se volvió engreída y arrogante, como todos los matones que había encontrado. ¿Ahora qué? Maldita sea. ¿Por qué tengo que estar aquí de nuevo mientras todos los demás beben y juegan al póker? Esta es la tercera vez esta semana. Las palabras fueron pronunciadas por un matón que salía de una de las habitaciones. Se suponía que estaba de guardia junto a la entrada de almacenamiento, y se quejaba de ello.
Cuando notó el rostro desconocido de Kieran, giró su arma hacia él. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó. Oye, estoy de tu lado. Rey me presentó a la pandilla. Incluso obtuve la aprobación de Urke. Kieran explicó, levantando sus manos en el aire. Cuando Kieran mencionó el nombre del cautivo y el líder de su grupo, el matón pareció aliviado. Sin embargo, aún no bajó su arma. Rey. Entonces, ¿dónde demonios está?, preguntó. Oh. Así que no sabes nada de la misión de Rey y Urke. Kieran le preguntó con una expresión perpleja. Por supuesto que lo sé. Ambos buscan a un chico y una chica que nos hayan cruzado. Si no tuviera que vigilar aquí, me habría unido a la misión también. Sintió que Kieran lo estaba mirando, por lo que exageró su disposición a participar en la misión, a pesar de que solo era un lacayo de bajo nivel. ¿En serio?, dijo Kieran con recelo, lo que hizo que el matón se pusiera al corriente. Sin embargo, su atención fue capturada por lo que Kieran dijo a continuación. Sí, tienes razón. FZK a los dos. Pero el tipo ya está muerto, y la chica regresó a la base. Todos se están alineando para ella. Kieran faroleaba, actuando como si supiera todo. ¿De verdad? Los ojos del hombre brillaron cuando escuchó acerca de la chica capturada. Tú apostaste. Urke me pidió que fuera a buscar a Darte. Kieran faroleaba de nuevo, sus mentiras se volvían más ridículas por minuto. Sin embargo, el matón no lo estaba comprando. Darte era el hombre más confiable de El Chacal, así que si Urke pensaba que capturar a Kieran sería difícil, entonces Darte se uniría a Urke en la misión. Entonces, ¿puedo ir a buscar a Darte?, le preguntó Kieran al matón, que todavía parecía dudoso. Kieran ya sabía cuál sería su respuesta. Según el cautivo, aunque el buitre usó a las mujeres como moneda de cambio para comerciar con los rebeldes, él valoraba mucho sus bienes. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Aparte del buitre y el chacal, solo unos pocos matones eran considerados lo suficientemente poderosos como para mantener a las mujeres para sí mismas. Lacayos de bajo nivel como el anterior a Kieran ni siquiera pudieron acercarse a los bienes. Por supuesto, había excepciones, como las mujeres que ni siquiera podían considerarse bienes. Obviamente, Colleen cayó en esa categoría. Es por eso que la mente del matón estaba en ella. Manos a la obra. El hombre agitó su mano, indicando a Kieran que se adelantara mientras salía por la entrada, queriendo obtener una parte de los bienes él mismo. Su lujuria nubló su juicio, y él no notó nada sospechoso. Al menos no hasta que una mano lo agarra firmemente por la espalda. Entonces, lo siguiente que supo, una cuchilla afilada le cortó la garganta. Ya era demasiado tarde para que él descubriera lo que estaba pasando. Murió antes de que pudiera siquiera defenderse. Apuñalamiento. Inflige 100 de daño al HP objetivo, 50 arma afilada, daga básica, X2. Target muere. Kieran rápidamente arrastró el cuerpo de regreso a la habitación del que había salido el matón. El único mueble que había dentro era una silla. De hecho, toda la base hasta la última línea de defensa era así de crudo. Kieran dejó el cuerpo en la silla, revisó su camisa en busca de manchas de sangre y se adentró en el área de almacenamiento. Se movió a una velocidad moderada, ignorando todas las otras salas de matones y el sonido del generador diésel. Todo lo que podía ver era la habitación al final del pasillo. La habitación donde estaba el buitre. Ese era su destino. Como decía el refrán, cuando un árbol cayó, los monos se dispersaron. Una vez que el buitre estaba muerto, sus hombres eventualmente se dispersarían debido a la falta de suministros. Su gran número solo aceleraría el proceso. En cuanto a quien quiera que tome el control de la posición del buitre, De Vulture nunca dejaría que ninguna información importante sobre su estado o vida llegue a oídos de sus hombres. Si se dieran cuenta de que podían hacerse cargo de su posición y estado, su avaricia provocaría un conflicto interno. Kieran estaba seguro de esto. Él sabía todo sobre su ignorancia, avaricia y ego. Después de todo, él había encontrado suficientes matones. El buitre tuvo que morir. No solo eso pondría fin a todo el sufrimiento en el área, sino que también podría afectar su calificación al final del nivel Dungeon. Kieran llegó al final del pasillo. La puerta se veía igual que las otras, pero el interior de la habitación era espacioso. Era unas cuantas veces el tamaño de la habitación donde Kieran había colocado al matón muerto. Aunque el buitre había hecho de esta habitación su cámara, todavía había suficiente espacio para almacenar los suministros que soportaban el 80% de la base. Aún así, según el cautivo, el buitre era un hombre prudente que quería monopolizar todo. La habitación del buitre no solo estaba llena de suministros.
También almacenó armas de fuego y algunos de sus bienes especiales. Kieran estaba detrás de la puerta, tratando de escuchar a escondidas. La puerta era gruesa, y cortó la mayoría de los sonidos que venían del interior. Al darse cuenta de que no podía obtener información de este lado de la puerta, Kieran usó su mano izquierda para golpear mientras su mano derecha se agarraba con fuerza a la daga. ¿Quién es? Gritó una voz aguda y frustrada. Jefe buitre, Urke ha vuelto. Dijo Kieran. Su plan era tratar de engañarlo, y el buitre parecía comprarlo. Estaba realmente seguro de la capacidad de Urke para completar la misión y en la defensa triple que había establecido. También pensó que su notoria reputación desanimaría a cualquiera de tratar de hacerle daño. El buitre luego abrió la puerta. Un hombre delgado y alto con un par de bermudas y una blusa estaba parado frente a Kieran. La cara del hombre era delgada con rasgos ásperos, nariz afilada y cabello ralo. Era como si Kieran se enfrentara a un verdadero buitre. Miró a su alrededor y notó a Kieran. ¿Dónde está Urke? ¿Dónde están el niño y la niña? Preguntó. El niño está muerto y la niña fue traída aquí. Está con Urke. Kieran dejó una sonrisa. Inspeccionó el infame buitre. No estaba tan pulido como esperaba que fuera. Ese bastardo Urke. Comentó el buitre con una sonrisa que reveló sus dientes negros. No le importaba lo que Urke estaba haciendo. Solo le importaba que hubiera completado su misión y confirmado su reputación. Lo ha hecho bien, le daré una mejor recompensa. Después de que terminó su oración, se preparó para cerrar la puerta. En cuanto a Kieran, De Vulture acababa de reclutar a algunos tipos nuevos, por lo que no sospechaba nada. Además, nunca creería que alguien se atrevería a dar un paso dentro de su preciosa guarida. Como resultado, cuando Kieran levantó la mano derecha y clavó la daga en su garganta, el buitre no tuvo tiempo de reaccionar. ¡Uk! El buitre retrocedió hacia la habitación, sosteniendo la daga que sobresalía de su garganta. Había dejado la puerta abierta de par en par, y Kieran entró en la habitación y la cerró suavemente. El buitre cayó al suelo. Tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa y su rostro parecía desconcertado por lo que estaba sucediendo. Hasta el momento de su muerte, el buitre aún no sabía por qué Kieran lo había matado. Ni siquiera sabía que Kieran era el hombre que había ordenado a sus hombres matar. Apuñalamiento. Inflige 100 de daño al objetivo HP, 50 arma afilada, daga básica, X2. Target muere. Kieran se inclinó y sacó la daga de la garganta del buitre, evitando tocar su sangre. Miró a su alrededor y vio una gran cama maestra. Encima había una chica. Sus manos y piernas habían sido atadas y su boca estaba amordazada. La niña miró a Kieran con ojos sorprendidos. No te preocupes, me refiero a que no hagas daño. Le dijo. Antes de que pudiera elaborar, un tono de llamada de teléfono celular desvió su atención. Siguiendo el sonido, Kieran vio un viejo teléfono celular sobre la mesita de noche. Él se acercó y levantó el teléfono, revisando la identificación de la persona que llamaba. Fue la Mayor Rebelión. La jaula del diablo, capítulo 16. El Mayor. Solo había una persona que tenía ese título y que tenía conexiones con el buitre. Debe ser el personal secreto de la rebelión. Kieran miró la pantalla del teléfono celular, entrecerrando los ojos para ajustarse a su brillo. Él quería rechazar la llamada. No quería involucrarse con los rebeldes y la guerra territorial de la ciudad. Sabía muy bien que al matar al buitre, básicamente se acababa de unir para enfrentarse finalmente a la rebelión. Si algo salía mal, terminarían en una pelea. Kieran no bajó la guardia solo porque había sacado al buitre tan fácilmente. Pudo lograr su objetivo debido al desprecio de su enemigo por él además de sus fuertes habilidades de juego. Desde el principio, el buitre no lo había visto como una amenaza. Kieran había usado esto para su ventaja y le había quitado la vida al hombre. Sin embargo, las cosas serían diferentes una vez que el ejército se involucrara. Un ejército tendría una disciplina estricta y no cometería los mismos errores que los matones de bajo nivel. No quería enfrentarse a un ejército completo con equipos avanzados y una cantidad abrumadora de hombres. Además, solo tenía a Colleen de su lado. La situación ya era inútil. Estaba a punto de rechazar la llamada, pero su pulgar se detuvo antes de poder hacerlo. Recordó la razón por la que había ingresado al juego, que era reunir suficiente dinero para recibir tratamiento para su enfermedad. Le quedaba solo un año para lograrlo antes de morir. No fue un largo periodo de tiempo, incluso cuando llegó el momento del juego. Necesitaba aprovechar cada oportunidad que lo llevara más cerca de su objetivo. Tenía que hacerse más fuerte también para poder progresar más en el juego. Una oportunidad se le había presentado a Kieran. Era la persona que esperaba al otro lado de la llamada telefónica. El mayor de la rebelión.
Asesinar a un líder matón y un líder de rebelión eran dos cosas diferentes, y la calificación al final sería totalmente diferente. A pesar de que era su primera vez en un juego basado en mazmorras, sabía que una vez que fuera capaz de matar al líder de los rebeldes, su calificación mejoraría enormemente. Él frunció el ceño, dudando. Las recompensas pueden ser grandes, pero el proceso puede costarle la vida. Si él moría dentro del juego, también moriría en la vida real. Su lógica le decía que se rindiera y fuera prudente, pero en el fondo no tenía ganas de desperdiciar esa oportunidad. Se preguntó a sí mismo, si lo dejo pasar esta vez, quién sabe cuándo se presentará la próxima oportunidad. Eventualmente habría una segunda oportunidad. Encontró un capítulo o texto faltante, infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Pero la cobardía podría hacer que él también lo rechace. No podía darse el lujo de retroceder. No hubo mucho tiempo para perder. Su tiempo estaba limitado a un año. Aún moriré si no reúno suficiente dinero en un año, entonces ¿por qué no? Vete grande o vete a casa. Apretó los dientes y respondió la llamada. Espero que haya valido la pena la espera. Dame algunas buenas noticias. Se podía escuchar una voz mecánica profunda desde el otro lado del teléfono. Se imaginó a un militar frío hablando. ¿Sabes lo que sucederá si no entregas, verdad? Continuó la voz antes de que Kieran pudiera decir algo. El tono era mecánico, pero había una sensación de invasión, como un león acercándose a un chacal. Si esta era la actitud del hombre cada vez que se comunicaban, obviamente no compartían el mismo rango. Sonaba más como que el buitre era su subordinado. Tal vez la posición del buitre antes de la guerra había definido su relación. Tenía más sentido de esa manera. Si el comandante y el líder matón se hubieran comunicado en el mismo nivel, entonces algo definitivamente habría desaparecido. Pero si el buitre había sido un mero subordinado, entonces tenía que haber proporcionado a los rebeldes algo más que mujeres. ¿Vale la pena la espera? Parece que no son solo las mujeres que buscan. Debe haber algo más. Pensó Kieran. Miró a la chica atada en la cama con la boca amordazada. Ella definitivamente no era de los bienes de los que hablaban. Frunció el ceño un poco, todavía adivinando las intenciones del hombre. De repente, se encendió una bombilla dentro de su cabeza. Él recordó la introducción del juego. La guerra llegó de repente, y nadie había estado preparado para eso. Si la guerra hubiera comenzado en un instante, ¿cuántas personas podrían haberse llevado su fortuna? La respuesta fue ninguna. Hubieran sido extremadamente afortunados de sobrevivir a la guerra, y mucho menos de salvar su fortuna también. No se puede pedir más que la supervivencia en tiempos tan desesperados. Pero frente a Kieran, mintió una excepción. El mayor había utilizado su posición, su poder y sus subordinados, y había sido más que suficiente para él ganar lo que otros ni siquiera se habían atrevido a pensar. Kieran solo vio una parte del panorama, pero puso en práctica el plan que se estaba formando dentro de su mente. ¿Estás buscando al buitre? Le preguntó al comandante. Oh, disculpe. Supongo que tendrás que buscar en otro lado. Yo soy el que está a cargo ahora. Todo a partir de ahora cae debajo de mí. Kieran habló con voz exagerada, actuando como si fuera un matón que acababa de ser promovido y se hizo cargo del lugar del buitre. El hombre se calló. Después de 3 segundos, él respondió. No me importa quién eres. Si valoras tu vida en absoluto, será mejor que entregues lo que el buitre me ha prometido. Su voz seguía siendo tan rígida como la de un robot. El hecho de que supiera que estaba hablando con otra persona no le hizo cambiar su tono. ¿Me estás amenazando? Respondió Kieran en el mismo tono que antes. No olvides que la comida que comes y el agua que tomas todo proviene de mí, respondió el hombre. Kieran fingió estar callado y no respondió de inmediato. Quería aparecer como un nuevo jefe promovido que se enorgullecía de su nueva posición, pero las palabras del hombre no le permitieron proteger su recién ganado estado. Sin los suministros que el mayor proporcionó, nadie podía calmar a los matones y hacer que siguieran órdenes. Kieran no pudo determinar si su actuación fue perfecta, pero fue la única forma que supo para calmar la situación. Necesitaba hacer que el hombre creyera que todavía tenía el control, por lo que canalizaría todo lo que antes el buitre le tenía a Kieran. No quería que el ejército rebelde asaltara la base bajo sus órdenes. Entonces, ¿entiendes tu posición ahora? Preguntó el mayor en ligera burla. Bien, bien. Tú eres el jefe. Te entregaré lo que el buitre te prometió. Era solo un grupo de mujeres, tengo una en mi habitación ahora mismo. Respondió Kieran en un intento de chupar al hombre. ¿Mujeres? El mayor se burló antes de continuar, lo que quiero son las joyas y las pinturas ya que estás en la habitación del buitre, deberías poder verlos.
a mis hombres a buscarlos mañana por la mañana y te traeré más provisiones. Cuando terminó, colgó el teléfono. Tal como lo pensé, dijo Kieran mientras miraba el teléfono. Nunca había sido por las mujeres. Lo que cambiaron fue en realidad los tesoros que el buitre había saqueado de la ciudad. Kieran volvió a mirar la habitación. En el otro lado de la cama había dos armarios grandes. Eran el único lugar en la sala donde se podían almacenar los suministros. En cuanto a la jaula de acero en el otro lado de la habitación, Kieran entendió perfectamente para qué era eso. Se volvió hacia la chica atada nuevamente. Quiero decir que no haces daño. Te quitaré la tela de la boca, pero debes prometerme que no gritarás ni harás ningún ruido. Aunque el buitre está muerto, todavía hay un par de hombres más afuera. Si lo entiendes, asienta con la cabeza. Una vez que terminó de hablar, la niña asintió. Muy bien. La jaula del diablo, capítulo 17. Cuando Kieran se sacó el paño de la boca, la niña tosió. Ella lo mantuvo así como Kieran le había dicho que lo hiciera, y lo miró directamente. Se veía delicada y bonita, lo que explicaba por qué había terminado en la base. Sus ojos suplicaron a Kieran que la desatara. Kieran no lo hizo de inmediato. Él le hizo una pregunta en su lugar. Espera, ¿puedes presentarte primero? Una introducción adecuada. Necesitaba asegurarse de que ella no le causaría ningún problema. Ella había mantenido la voz baja hasta el momento, por lo que Kieran esperaba que ella siguiera cooperando. Ella podría haber sido una víctima del buitre, pero eso no significaba que bajara la guardia a su alrededor. Ella todavía era un extraño para él, a diferencia de Colleen con quien había establecido un vínculo. Aún así, esa no era la razón principal por la cual Kieran no la desataría. Soy Maggie, una aprendiz de enfermera en el hospital St. Joanna. Antes de que me capturaran, me estaba escondiendo con los demás en la estación de metro de Arles Street Underground. El metro tiene un pasaje oculto que conduce a un lugar abandonado. Estaba saliendo de ese pasaje cuando me atraparon. Dijo la chica después de una pequeña vacilación. A pesar del tono ligeramente asustado de su voz, hizo todo lo posible por explicarse. Algo había llamado la atención de Kieran, sin embargo. Espera, ¿cómo encontraste el pasaje oculto? Preguntó. Mi padre era un trabajador de mantenimiento del metro, así que obtuve su información. Parecía triste por la mención de su padre. La tristeza en su voz implicaba que había muerto durante la guerra. Estos podrían haber sido tiempos difíciles, pero las familias no pudieron evitar llorar. No tenía nada más que hacer. Perdón por escuchar eso. ¿Cuántas personas estaban contigo? Kieran expresó su simpatía mientras trataba de obtener más información de ella. Fui el último en salir de ese lugar. Aunque era seguro, nos enfrentamos a una grave falta de comida y agua. Al principio, todavía teníamos muchos suministros, pero finalmente se agotaron y la gente comenzó a irse. Tenía miedo de irme al principio. Esperé hasta el último momento para salir. Cuando lo hice, fui capturado por estos hombres. Mientras hablaba sobre su encuentro con ellos, bajó la cabeza. Tal vez era de naturaleza cobarde, o tal vez simplemente no había tenido el coraje de enfrentar al buitre y sus hombres. No tienes nada de qué avergonzarte. Eran conocidos, violentos matones. No había nada que pudieras haber hecho. Kieran trató de consolarla, pero pareció hacerla sentir aún más deprimida. Ella había sido testigo de cómo Kieran mató al buitre justo delante de sus ojos. Está bien, no tenemos mucho tiempo. Tengo que conseguir algunas cosas y luego nos vamos. Kieran le cortó la soga de las manos y las desactivó mientras Maggie intentaba desatar sus propias piernas. Kieran buscó por la habitación. Aún la vigilaba en caso de que ella hiciera algún movimiento repentino. Él aún no confiaba plenamente en ella. Aunque Maggie parecía inofensiva, no podía permitirse confiar en alguien que acababa de conocer. Colleen era un asunto diferente. Ella ha pasado por una situación de vida o muerte con él. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Kieran le soltó las manos a Maggie, pero no le desabrochó las piernas. No le importaba si Maggie notó su actitud cautelosa hacia ella. Él abrió un cajón junto a la cama. Dentro del cajón encontró una pistola, 2 revistas y 2 granadas. La pistola era una M1905, y las revistas eran compatibles con ella. Lo que era importante eran las granadas. Nombre. UI. Tipo. Explosivo. Rarity. Common. Ataque. Fuerte. Atributos. Más 30% de daño contra blancos con las manos desnudas. Efecto. Ninguno. Capaz de sacar de la mazmorra. Sí. Obsernes. Esta es una granada defensiva, así que por favor, cúbrete antes de tirarla.
Mientras miraba los detalles de la granada, especialmente sus atributos, Kieran ideó un plan. Puso ambas granadas en el bolsillo de su camisa junto con la pistola y las revistas. Después de asegurarse de que no había nada más que valiera la pena tomar, fue a los dos armarios grandes al otro lado de la cama. Maggie todavía estaba luchando por desatar sus piernas. Kieran abrió la puerta del armario sin dudarlo. No estaba siendo descuidado al no buscar trampas. Se imaginó que el buitre no instalaría trampas dentro de su propia habitación. Después de todo, Kieran lo había sacado con solo un golpe, por lo que no podría haber sido un hombre muy vigilante. El lado izquierdo del armario se abrió con un chirrido. Alimentos enlatados, botellas de agua, revistas, armas de fuego. Todo estaba arreglado en perfecto orden como si fuera un supermercado. Había casi 30 latas de comida y cajas de agua, alrededor de 6 o 7 M1905 e incluso un rifle M12. Las balas amarillas estaban almacenadas dentro de una gran caja. Que, a pesar de que sabía que el buitre había estado almacenando provisiones, la mandíbula de Kieran aún se abrió al verla. Si tomara todos estos suministros, serían suficientes para él para sobrevivir los próximos 6 días de la misión. Tal vez incluso más que suficiente. Se ató el M12 y se dirigió al segundo armario. Abrió la puerta de par en par otra vez. Contenía los mismos suministros que el anterior, más 2 mochilas adicionales. Rápidamente agarró uno para inspeccionarlo. Era tan pesado que tuvo que usar ambas manos para levantarlo. Puso la mochila en su regazo y usó su rodilla para mantener abierta la puerta del armario. Tiró de la cremallera y un reflejo de luz brilló en la mochila. Había joyas y tesoros en su interior. Su corazón se saltó un latido solo con mirarlo. Podía imaginar lo que todo esto valdría. Le dolió bastante cuando leyó los detalles de la descripción. Nombre. Joyería inestimable. Tipo. Joyas. Rarity. Mixto, no se pueden identificar varios elementos. Atributos. Ninguno. Efecto. Ninguno. Capaz de sacar de la mazmorra. No. Opciones. Podrías dárselo al jefe de la rebelión, o elegir hacer algo más con él. ¿No puedo sacarlo? El mensaje lo golpeó como un rayo. Toda esa joyería podría valer una fortuna. Si fuera capaz de sacarlo de la mazmorra, podría simplemente abandonar todos sus planes futuros y encontrar un lugar para pasar el resto de sus días. Le permitiría alcanzar su objetivo en poco tiempo. Sin embargo, el creador del juego no era tan estúpido. Él nunca habría establecido una tarea tan fácil para los jugadores. Si intentaba llevar la bolsa con él, la base de delincuentes de bajo nivel en la que se había infiltrado se convertiría de repente en una base militar de alta tecnología con una seguridad extrema. Incluso el jefe que Kieran había eliminado tan fácilmente se convertiría en un profesional de artes marciales o un especialista militar. Tomás lo que das. Esa fue una regla del juego. A menos que hubiera algún tipo de error o ataque que pudiera usar para su beneficio. Sin embargo, Kieran era un novato, por lo que no fue capaz de detectar ningún error notable. En cuanto a usar un truco, olvídalo. Cerró la cremallera de nuevo y volvió su atención a Maggie. Ella ya se había desatado, pero no había hecho ningún movimiento repentino a pesar de la cantidad de suministros y armas de fuego que estaban en exhibición. Intencional o no, aún le ganó algunos puntos con Kieran. Ella era muy ingenua o extremadamente inteligente. De cualquier manera, fue bueno para Kieran. Esto último podría causarle algunos problemas, pero mientras él tuviera el control, podría evitar que hiciera algo precipitado. Vuelvo enseguida. Solo necesito resolver algo con los muchachos afuera. Salió de la habitación, planeando sacar a todos y cada uno de los matones afuera. Aunque este no había sido su plan inicial, adquirir las 2 granadas le había dado espacio para la improvisación. Kieran se acercó al generador diésel. Justo al lado estaba la habitación donde se reunían los matones. Los hombres que estaban dentro estaban demasiado ocupados haciendo ruido para darse cuenta de que algo andaba mal. Kieran apagó el generador, y de repente el corredor se volvió negro. ¡Maldición! Ese maldito generador se detuvo de nuevo. Vamos a echar un vistazo. No queremos que el jefe nos grite de nuevo. Creo que necesitamos encontrar un generador que funcione correctamente. Todo tipo de maldiciones salieron de la habitación antes de que los pasos comenzaran a sonar. La falta de luz hizo que los hombres torpes. Cuando uno de ellos abrió la puerta, Kieran salió de la oscuridad, levantó su pie izquierdo y pateó al matón dentro. La patada cayó con fuerza sobre el hombre, que se podía escuchar rodando hacia atrás en la habitación de nuevo. Poco después, Kieran sacó el pin de la granada y lo arrojó dentro de la habitación. ¿Por qué cojines? ¿Qué sucedió en el FCK? ¡Bum! Una fuerte explosión silenció a los matones. Todo se calmó cuando la explosión disminuyó.
La jaula del diablo, capítulo 18. Cuando terminó la explosión, Kieran no corrió a encender el generador de inmediato. En cambio, esperó pacientemente para ver si los matones todavía estaban vivos. La granada había causado una explosión poderosa dentro de un radio corto. No era posible que sobrevivieran, pero Kieran quería estar seguro. No podía permitirse bajar la guardia todavía. Esperó hasta que no salieron más sonidos de la habitación, y luego caminó hacia el generador diésel y lo volvió a encender. El generador sonaba como una máquina vieja. El poder estaba de regreso en el pasillo y en todas las habitaciones, excepto en el que estaban los matones. La granada había destruido sus paredes y matado a todas las luces. Aunque Kieran ya estaba familiarizado con el olor a sangre, su estómago aún se revolvía cuando se enfrentó a la escena dentro de la habitación. Tenía que contenerse para no vomitar. Se obligó a sí mismo a confirmar que todos y cada uno de los matones estaba muerto antes de recoger el botín. Desafortunadamente, los matones ya habían sido bombardeados en pedazos y todo el botín había sido destruido en el proceso. Kieran todavía buscó. Quería acostumbrarse a sangre y sangre porque encontraría aún más en el futuro. Se enfrentaría a más muertes en los próximos días, y necesitaba ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Unos 2 minutos más tarde, salió de la habitación con aspecto pálido. Él respiró hondo, tratando de quitarse el hedor a sangre que le llenaba la nariz. «¿Aún no has llegado, eh?» Se rió por su propia cuenta mientras comenzaba a echar un vistazo a las otras habitaciones. La mayoría de ellos eran meros lugares para dormir para los matones, con apenas más que una cama y un par de sábanas adentro. La única excepción fue una habitación que parecía un área de almacenamiento de herramientas. Kieran encontró sierras, palas y varios baldes de aceite en su interior, pero lo más importante fue que encontró un carro. Esto le dio una idea. Teniendo en cuenta la cantidad de suministros que había descubierto en la habitación del buitre, su mochila no sería lo suficientemente grande como para llevar todo. Pero si usaba el carro, podría llevar consigo al menos la mitad de los suministros. Kieran colocó la pala y la vio en el carro y se dirigió hacia la habitación del buitre. Las herramientas le serían útiles en el futuro, y si los cubos de aceite no fueran tan pesados, Kieran los habría tomado también. Dentro de la habitación del buitre, Maggie todavía estaba en la cama. No se había movido una pulgada desde que Kieran había salido a cuidar a los matones. Cuando oyó la explosión afuera y luego vio a Kieran cruzar la puerta con el carrito, su cara se volvió oscura. Incluso se movió hacia atrás un poco instintivamente. Maggie podría haber estado escondida durante la guerra, pero no era estúpida. Ella sabía exactamente lo que había sucedido en este momento. Kieran notó el movimiento y el miedo inexplicable en sus ojos. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Sin embargo, él no explicó nada. Aún no podía confiar plenamente en ella, así que pensó que sería mejor mantenerla asustada para poder ordenarla. «Ayúdame a obtener la comida y el agua dentro del carro», le dijo a Maggie. Antes de que pudiera terminar su oración, Maggie ya estaba poniendo suministros en el carro. Parecía asustada mientras veía a Kieran quitar la sierra y la pala. Se había movido con tanta prisa que ni siquiera se había puesto los zapatos. Kieran tampoco permaneció inactivo. Él también había comenzado a mover suministros en el carro. En menos de 2 minutos, la mitad de los suministros ya se habían cargado. Según los cálculos de Kieran, lo durarían a él y a Colleen por alrededor de 1 mes más o menos. No está mal. Se dijo en voz baja mientras cargaba la bolsa de joyas y las herramientas encima del carro. Después de haber arreglado las armas de fuego restantes, estaba listo para partir. «Gracias por ayudarme a cargar el carro. Los suministros restantes son tuyos para mantener». «Si yo fuera tú, me iría antes del amanecer», dijo Kieran antes de irse con su premio. Al amanecer, los rebeldes llegarían y descubrirían que todo había sido una mentira. Solo podía imaginar la furia en la cara de su líder una vez que el comandante supiera la verdad. El que se quedó atrás definitivamente acabaría muerto. Si solo fueran los matones, no le habría importado, pero Maggie era una civil y pensó que debería advertirla. Eso fue todo lo que pudo hacer por ella. Kieran apenas podía mantenerse vivo durante esos momentos difíciles. Empujando el carro con el botín, salió del área de almacenamiento subterráneo y también colocó el improvisado rifle de francotirador encima del carro. Estaba listo para regresar al escondite cuando Maggie corrió hacia él con un bulto en la espalda. El paquete estaba hecho de sábanas que había encontrado en la habitación del buitre. ¿Puedo ir contigo?», le preguntó a Kieran con una sensación incómoda, temerosa de que él se negara. Todavía le tenía miedo, pero no tenía otra opción.
Después de ser capturada por los hombres del buitre y todo lo demás que siguió, su instinto le dijo que no debía permanecer en un lugar tan peligroso. Ella podría tomar los suministros restantes y regresar a su antiguo escondite, pero ¿qué pasaría cuando se quedaran sin él? Tendría que salir de su escondite otra vez y ponerse en peligro. ¿Sería tan afortunada de que alguien la salvara de nuevo como lo hizo Kieran? La respuesta fue no. En lugar de enfrentar ese tipo de peligro en el futuro, ella también podría simplemente ignorar su miedo y seguirlo ahora. Ella podría tener miedo de sus métodos de supervivencia, pero Kieran todavía demostró ser un caballero al final. Ella podría sentirse cautelosa a su alrededor, pero él era inofensivo en comparación con los matones, que la hacían sentir como una presa. Después de algunas dudas, corrió a alcanzarlo. Soy una enfermera. Tengo conocimiento médico y sé cómo tratar heridas. Trató de demostrarle su utilidad. Ella tuvo éxito. Teniendo en cuenta que todos los civiles tenían el potencial de convertirse en matones, Kieran no tenía planes de dejar que nadie más se uniera a él aparte de Colleen, con quien había compartido una experiencia de vida o muerte. Sin embargo, necesitaba adquirir más habilidades si quería hacerse más fuerte. Ahora que se le presentaba una posible habilidad de curación, no quería dejarla pasar. No confiaba en que no se lastimara en futuras peleas. Si no fuera por las habilidades de curación y la incertidumbre de Kieran sobre cómo funcionaba el juego en lo que respecta al tratamiento de las heridas, hubiera tratado de cortarse con la daga hace mucho tiempo. Ahora tenía a alguien que podría enseñarle algunas habilidades de curación, y no quería perder esa oportunidad. Bueno. Siguió empujando el carro hacia adelante rápido. Tardó algo de tiempo en darse cuenta de que Maggie todavía estaba parada donde la había dejado, mirando fijamente al vacío. Date prisa. Le dijo. Sí. Ella asintió y lo siguió rápidamente. No sabía por qué Kieran había aceptado, pero tampoco quería perder esta oportunidad. Sus pasos se hicieron más rápidos cuando ella lo alcanzó. Ambos se apresuraron hasta desaparecer en la oscuridad. Aproximadamente 10 minutos después de que salieron del centro comercial, una figura sombría con una capa camuflada apareció frente al edificio. La figura revisó rápidamente el área circundante y pareció sentir que algo no estaba bien. Ingresó al edificio y salió de nuevo después de un tiempo. ¿Mataron al vulnero? Colleen no pudo ocultar su sorpresa al ver a Kieran de nuevo. Sus ojos grises traicionaron su emoción. Por supuesto. ¿De dónde crees que saqué todo este botín de un evento de un centro comercial? Kieran sonrió y dio unas palmaditas en el carrito frente a él. ¡Increíble! Mientras expresaba su emoción, no pudo evitar notar a la figura detrás de Kieran. Era Maggie, que estaba recuperando el aliento. Aunque estaba oscuro, Colleen podía ver que Maggie era hermosa. Su mirada delicada y lastimosa la impresionó aún más. Colleen sabía qué clase de chicas atraían más a los hombres. En realidad, no se trataba de la cara o el cuerpo de una mujer, era el comportamiento y la actitud de una mujer lo que despertaba los instintos protectores de un hombre. Si una chica poseyera un rostro y un cuerpo bellos y la actitud y actitud correctas, podría atraer a los hombres como flores atraen a las abejas. Era obvio que Maggie era una de esas chicas. ¿Quién es ella? Colleen maldijo en silencio, pero trató de parecer amable y accesible por fuera. Ella ya había decidido convertirse en la compañera de Kieran, y como tal, no podía mostrarse grosera frente a él. Algo así podría asustarlo. Ella necesitaba aparecer como una mujer con una actitud amable y acogedora. Solo entonces se acercaría más y más a Kieran. Hasta que ella pudiera. Colleen nunca había sido una de las chicas agradables. Ella había tenido demasiada experiencia tratando con chicos durante sus días callejeros. Esta es Maggie, la encontré en la base. Ella había sido capturada por el buitre. Ella es enfermera y sabe cómo tratar heridas. Pensé que podría ser útil para nosotros, así que acepté dejarla acompañar. Kieran le presentó a Maggie. Cuando terminó, Colleen sonrió aún más. Se dio cuenta de que Kieran no la había traído de vuelta por su aspecto, sino porque era enfermera y pensó que podría resultarle útil. Bienvenido, Maggie. Soy Colleen. Dijo Colleen. Sonaba como si estuviera hablando con una doncella. La jaula del diablo, capítulo 19. El exceso de entusiasmo de Colleen no incomodaba a Maggie. Por el contrario, su saludo apasionado hizo que Maggie se sintiera más bienvenida. Esto fue para mostrar cuán ingenua era Maggie. Mirando la cara inocente de Maggie, Colleen no compró completamente su acto. Ella había estado viviendo en las calles por demasiado tiempo como para creer que podría haber una chica tan agradable allí afuera. Sin embargo, Colleen no podía mostrar sus verdaderas intenciones mientras Kieran estaba cerca.
Veamos por cuánto tiempo puedes montar un espectáculo. Colleen se burló de Maggie en silencio mientras comenzaba a ayudar a Kieran a llevar los suministros a su escondite. A diferencia de Maggie, a quien sentía una menor hostilidad, a Colleen le importaban los suministros que Kieran había traído de vuelta. Había comida, agua y armas de fuego, y Colleen sabía el valor de esas cosas mejor que nadie. Maggie comenzó a ayudarlos a llevar los suministros también. Aunque era débil, aún deseaba ayudar tanto como podía. Pronto los tres habían movido todo dentro de la guarida, incluido el carro. No podían dejarlo todavía porque podría volver a ser útil. ¿Así que asaltaste la base del buitre limpio?, preguntó Colleen mientras cubría las huellas que Kieran había dejado atrás. La cantidad de suministros fue asombrosa. Eso es solo la mitad. Kieran no tuvo ningún problema con la vigilancia de Colleen cuando se trataba de cubrir sus huellas. A pesar de que ya había intentado cubrir sus huellas y ocultar su presencia en su camino de regreso, todavía podría haber perdido algo. Fue agradable tener a alguien que verificara 2 veces. Sus nuevos enemigos pueden ser diferentes a los matones armados en la base del buitre. Colleen, estamos en algo profundo. Justo cuando Colleen expresaba su entusiasmo por los suministros que Kieran había traído, Kieran decidió contarle sobre los rebeldes y su líder. Oh Dios mío. ¿Has perdido la cabeza? ¿Sabes siquiera qué diablos estás haciendo? ¿Por qué irás y piece of the Major? Después de escuchar la historia de Kieran, comenzó a gritarle. Parecía muy molesta y frustrada, tal como lo había hecho cuando Kieran le había dicho por primera vez que quería infiltrarse en la base del buitre. Esta vez, aunque Colleen parecía más preocupada, tal vez incluso desesperada. Incluso un niño de 5 años podría notar la diferencia entre un grupo de matones y un ejército. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Y Colleen no tenía 5 años. Ella había pasado por el infierno, todo gracias al ejército rebelde. Antes de que Kieran pudiera dar más detalles, dijo sin vacilar. De acuerdo, apúrate y empaca algo de comida y agua. Tenemos que irnos antes del amanecer. Este escondite ya no estará a salvo una vez que el ejército rebelde empiece a buscarlo. Tan pronto como terminó su frase, se movió hacia los suministros y comenzó a empacar. Kieran la detuvo agarrándole la mano. Colleen se volvió sorprendida y lo vio sonriéndole. ¿Cómo pudiste siquiera sonreír en un momento como este?, dijo Colleen en un tono agitado. Cálmate, las cosas no son tan malas como parecen. Al menos era solo su líder. Él es solo un oficial, no es todo el ejército. Kieran trató de consolar a Colleen hablando tranquilamente con ella. Colleen no había decidido dejar atrás a Kieran cuando descubrió que había cabreado al comandante. En cambio, ella había querido que se fueran juntos de nuevo. Esto hizo que Kieran se sintiera un poco más cerca de ella. Colleen podía sentir el cambio de tono en la voz de Kieran. No era su habitual tono cortés distante, sino más amable. Si no hubiera sido por todos los problemas que Kieran había causado, ella habría sido realmente feliz. Sin embargo, su ansiedad eclipsó a todos los demás sentimientos. Si Kieran hubiera sido un extraño, ella lo habría dejado de inmediato, pero habían pasado juntos una experiencia de vida o muerte y lo consideraba un amigo. Ella no concedería el deseo de muerte de su amigo. Ella consideró que incluso podría sentir algo por él. Colleen se sintió tan nerviosa como siempre. Incluso si solo es un oficial, podría tener más de 100 hombres bajo su mando. Hombres completamente armados. Soldados disciplinados. No esos malditos matones que tenía el buitre. Sus palabras estaban llenas de preocupación. Cálmate por favor. No estoy subestimando a nuestros enemigos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando tomé esa bolsa de joyas. Tengo una muy buena idea, declaró Kieran. Antes de que pudiera seguir elaborando sus planes, el teléfono en su bolsillo comenzó a sonar. Fue el mayor. Kieran rechazó la llamada sin ninguna vacilación y sacó la batería del teléfono. Se volvió hacia Colleen y dijo. Debe haber notado que algo anda mal en el centro comercial. No tenemos mucho tiempo, ayúdame a empacar algo de comida y agua. Necesito irme por un par de días. No te preocupes, volveré de una pieza. Los labios de Colleen se movieron un poco como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Ella solo se giró y comenzó a poner suministros dentro de la mochila de Kieran. Kieran tomó el rifle improvisado que había obtenido de la base del buitre. Después de que lo comprobó, metió el rifle y 4 balas más de balas en su mochila. Ten cuidado, dijo Colleen mientras miraba a Kieran empacar las armas. Él asintió y sonrió a Colleen con la intención de tranquilizarla. Miró el M1905 y la daga en su cintura al último.
Cuando todo estuvo listo, sonrió a Colleen otra vez y, antes de que ella pudiera reaccionar, salió y desapareció en el día. Mientras Colleen miraba la figura que desaparecía de Kieran, ella quería levantar la mano y saludar. Al final, ella no tuvo el coraje de hacerlo. Volverá seguro. Maggie lo había visto todo e intentado encontrar algo reconfortante para decirle a Colleen. Seguro que lo hará. La voz de Maggie le recordó a Colleen que no estaba sola. Rápidamente recuperó la compostura, ocultando su lado más suave y adoptando su actitud. Volverá de una pieza. Él es mi mejor amigo. Ella dijo asintiendo. Base militar rebelde. El comandante Zarkar golpeó la mesa con tanta fuerza que todo lo que encontró fue derribado. Su ayuda de campo parecía asustado por sus acciones. Su superior era infame por ser despiadado y cruel con sus enemigos y sus subordinados. Como tercer ayudante de campo del comandante Zarkar, no quería seguir los pasos de sus predecesores. No se atrevió a mover un músculo cuando el mayor dejó escapar todo su entusiasmo. Zarkar no le prestó la menor atención a su ayuda de campo. Él estaba cegado por la ira. Hijo de Mail Protected. Maldita sea. Gritó furioso. Cuando descubrió que el buitre había muerto y su base había sido volteada, no había sido feliz. No sabía quién era la nueva persona a cargo, por lo que había enviado a su mejor equipo de reconocimiento para averiguar qué había pasado exactamente. Su equipo no le trajo buenas noticias. La base del buitre había sido aniquilada. Ni siquiera había un solo sobreviviente. Fue entonces cuando supo que había sido jugado. La llamada telefónica rechazada de antes provocando. Eres una rata maloliente. ¡Qué cabrón podrido! ¿Crees que puedes burlarme y seguir viviendo tu vida en paz? Debes haber dejado la base justo después de nuestra llamada telefónica. Eso fue hace 40 minutos. Ahora es media hora hasta el amanecer. ¿Dónde podrías correr con esas pequeñas piernas tuyas mientras tenías que llevar esos pesados suministros? Aunque estaba furioso, no dejó que su ira nublara su juicio. Calculó cuidadosamente hacia dónde se dirigía Kieran. Luego se volvió hacia el ayudante de campo que estaba a su lado. Envía a todos a la primera luz. Busque en un radio de 20 kilómetros desde el centro comercial. Busca en todas partes que ese hijo de Mail Protected podría estar escondiéndose. Antes de que pudiera terminar, su teléfono sonó de nuevo. Identificador de llamadas. Buitre. Rastrea. Gritó Zarkar a su ayuda de campo, olvidándose de lo que había estado a punto de decir. El asistente pobre corrió al dispositivo de rastreo de llamadas en la esquina de la habitación y se preparó para rastrear la llamada. Como cuestión de hecho, el ayudante había estado de pie junto al dispositivo antes, esperando rastrear a Kieran cuando Zarkar llamó la primera vez. El ayudante estaba familiarizado con el dispositivo y confiaba en poder localizar la ubicación de Kieran en solo 10 segundos. Incluso había pensado cómo presentar mejor sus habilidades a su superior para que se viera bien. Pero la llamada no se había realizado la primera vez. Había enfurecido a Zarkar, y con un furioso superior en su caso, el asistente había estado asustado y él también había maldecido a su objetivo más de 1000 veces. Sin embargo, otra oportunidad acababa de presentarse. El ayudante no lo dejaría pasar ahora. Zarkar podría volar su cabeza si falla esta vez. Con su vida en la línea, el ayudante preparó rápidamente el dispositivo y le indicó a su superior que todo estaba listo. Zarkar contestó el teléfono. Eres un mentiroso. Una vez que la llamada estuvo conectada, la voz profunda de Zarkar llegó a los oídos de Kieran. ¿De qué estás hablando, señor? Respondió Kieran, fingiendo ser estúpido. Hijo de Mail Protected, ¿crees que puedes huir de mí? Zarkar levantó la voz, sonando como si quisiera estrangular a Kieran con sus propias manos. ¿Todavía quieres tu joyera, querido comandante? Respondió Kieran en un ligero tono de broma. Zarkar guardó silencio. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.